Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con Dios nuestro Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos ama y todo lo que nos protege. Vamos a ofrecerle también, como lo acostumbramos en esta clase, lo mejor de nosotros, guardar sus mandamientos, obedecerlo, agradarlo y poner nuestra vida en sus manos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar para aprovechar el tiempo y seguir estudiando nuestro catecismo, que estamos ya por terminar la segunda parte. Ya vamos de verdad muy avanzados, más allá del 50%. Les agradezco siempre su paciencia, su constancia. Y hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la clase pasada, precisamente sobre lo que llamamos los sacramentales, que son objetos como el agua, la sal, el aceite, las reliquias, pero sobre todas ellas la bendición de un sacerdote. La sola bendición del sacerdote es un sacramental. Cuando le decimos a un sacerdote, oye, ¿me puede hacer favor, padre, de bendecir mi coche? Y si no trajera agua bendita, basta con su bendición y su invocación de Dios para la protección. Es decir, en objetos materiales, fíjense, está la fuerza de Dios. Es algo que difícilmente va a entender nuestra mente. Pero de que es cierto, es cierto. El agua bendita aleja al demonio, ¿eh? La sal bendita, el aceite bendito cura. Esto es cierto, se ha comprobado en los 2 milenios que llevamos aquí. Y decíamos también que las reliquias también son valiosísimas. De verdad nos dan una protección sobrenatural. ¿Qué son las reliquias? Pues alguna figura, alguna estampita, pero benditas, ya bendecidas con la mano del sacerdote. Porque una medallita sin la bendición del sacerdote, pues es una medallita. Y una estampita sin la bendición del sacerdote es una estampita simple. Pero con la bendición del sacerdote se convierten en reliquias, reliquias, es decir, tienen algo de Dios en ellas. Esa es una reliquia. Recuerden que hay reliquias de primero, segundo y tercer grado. Es decir, entre más cercano a la obra de Dios física y corporal, más grado. Por ejemplo, en el caso de los santos, su cuerpo, primer grado. Su ropa de segundo grado, ¿verdad? Y objetos que llegaron a utilizar de tercer grado. Pero todas son reliquias, es decir, objetos que contienen la potencia de la bendición de Dios, la fuerza de Dios. Y miren, no solo lo dice el catecismo. Les recuerdo que en la Biblia aparecen reliquias y muy conocidas, ¿eh? Desde el mismísimo libro del Éxodo. Miren qué tenía en su mano Moisés para resolver los problemas. Un bastón.
Es una reliquia, ¿eh? Un trozo de madera, fíjese, un bastón. Ah, pero estaba bendito por Dios mismo ese bastón. Por eso golpeaba una roca y salía agua. Lo arrojaba y se convertía en serpiente. Y le ayudaba a resolver todos los problemas que enfrentaba el pueblo en camino a la tierra prometida durante el desierto por 40 años. Tenemos la reliquia del profeta Elías, que era su manto. El manto de Elías era una reliquia, porque con ese manto golpeaba el agua del río Jordán y se partía en dos, ¿verdad? La corriente del río, y hasta que él pasaba, entonces volvía a fluir el río normalmente. Y con ese manto hizo muchos milagros el profeta Elías. Curó personas, y de hecho el manto se le quedó a su amigo y siervo Eliseo, que con el mismo manto siguió haciendo milagros. Fíjense qué increíble. Estamos hablando de reliquias, objetos materiales del planeta que tienen el poder de Dios en ellos. Pero, ¿cuál sería la reliquia de reliquias? ¿Saben cuál es en la Biblia, amigos? El manto de Cristo. Todas las personas que tocaron el manto de nuestro Señor quedaron sanas, curadas y además perdonadas, blanqueadas. Por eso se le considera como la reliquia de reliquias. Recuerden a la mujer hemorroísa que tenía hemorragia durante 14 años y había gastado todo el dinero. El día que ve a Jesús, que sabía que si tocaba por lo menos su manto se iba a curar, y miren, lo consiguió. Y como no podía acercarse, fíjense, se atrevió a meter la mano entre varones que estaban ahí arremolinando a nuestro Señor de tanta gente. Y de hecho voltea al Señor y dice, ¿quién me ha tocado? Y todos se quedan así, pues como que quién te ha tocado, si como la salida y entrada del tren ligero estaba, para que entiendan. De hecho le dicen los apóstoles, oye Señor, ves el arremolinadero y todavía le preguntas quién te tocó. Y contesta Jesús, no, de mí salió energía, alguien tomó energía de mí, fíjense. Cuando la mujer hemorroísa tocó su manto, salió energía de ahí sanante, de sanación, y Jesús lo detectó. Y ya ven la escena, acepta la hemorroísa avergonzada que ella fue porque quería sanar. Y le dice Jesús, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Pero también dice que cuando iba pasando el Señor, ponían a los enfermos en filas para que solo tocaran su manto al pasar por ambos lados y todos quedaban sanos. O sea, las reliquias, amigos, es algo natural en la Biblia y fuera de la Biblia también. Ahí tenemos la imagen, ni más ni menos, amigos, que de nuestra queridísima y amadísima Virgen de Guadalupe. Esta imagen que les estoy compartiendo es una reliquia. Nadie puede negar, ni científicamente, que es una obra de Dios, no está hecha aquí en el mundo. Está comprobado que no es obra de humanos. La tela en la que está impreso ya debería estar destruida hace siglos. Y ahí sigue intacta en el altar de su casita, en el cerrito del Tepeyac. Miren, las reliquias es algo que ha acompañado a la iglesia siempre. Y estoy seguro, amigos, que ustedes tienen reliquias, o estampitas, o imágenes, o figuras de santos. Hay muchas reliquias que conservamos. Y a veces me pasa a mí, en mi cartera traigo estampitas bien gastadas, pero para mí son reliquias, no son papel gastado. Y traigo por ahí una pandilla, se los confieso. Me gusta mucho invocar a los santos para que me acompañen. Si vieran aquí
tengo un montón, porque me gusta tener su compañía. Es algo especial cuando ya las imágenes están benditas, transmiten ese poder de Dios. Pero vamos a lo que nos dice el catecismo sobre este asunto precisamente. Página 468, numeral 1671 de nuestro querido y valioso catecismo. Y hablando de las reliquias, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, es decir, la mano del sacerdote, la bendición, perdón. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental. O sea, no debemos confundir una cosa con la otra. Figuras, figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministros de la iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etcétera. Como ejemplo de los que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etcétera. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne llamado el gran exorcismo solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar de el demonio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Perdón, a liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Fíjense qué interesante. O sea, aquí la bendición, los sacramentales, como ya decíamos, son para ahuyentar al demonio, para alejarlo y protegernos. Pero miren, recuerden siempre que no basta que tenga yo el sacramental o que tenga yo, como decíamos, un testimonio tan grande como una reliquia. Pero si no guardo los mandamientos de Cristo, de nada me sirven las reliquias. ¿Sí? Si esto no es cuestión de magia,
Esta es una cuestión espiritual. Si yo guardo los mandamientos de Dios, todas estas bendiciones, estos dones me van a ser de mucho beneficio. Pero si yo soy un ladrón, soy un perverso sexual, soy un adúltero y me pongo mi medallita de San Antonio Abad o San Benito Abad para que me protejan, eso no funciona, ¿eh? Miren, a Dios no se le puede engañar. Y Dios, ya decíamos que sabe lo que pensamos cada uno, ¿eh? Los invito siempre a que crean eso. Le llamamos conciencia. Es Dios, la presencia de Dios en mi interior, vigilando lo que hago y avisándome claramente cuando quiero hacer algo malo. Y me advierte que no lo haga. Ese es del Dios del que estamos hablando. Por lo tanto, una reliquia me va a proteger si tengo esa conexión con mi Dios interior. Entonces, si el demonio a Dios ni se acerca, ni siquiera se acerca, amigos. Esto está comprobado en la historia. Tenemos grandes santos que han luchado con el demonio en vida, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, el Padre Pío o la Santa Teresa de Ávila, que tuvieron luchas para protegerse del demonio que quería derribarlos a como diera lugar. ¿Qué los salvó? Su fidelidad a Dios. El guardar los mandamientos de Dios todos los días, cueste lo que cueste, tome lo que tome, se enoje quien se enoje. Le digo porque ahorita en estos tiempos, ¿sabes? Dar el testimonio católico nos dice que es retrógrada y que es de tiempos pasados y que somos incluso personas que discriminamos, ¿no? Cuidado, hay que ser valientes. Porque miren, el Dios no ha cambiado y Dios no va a cambiar con una moda humana. Hay que entenderlo, es una cuestión muy lógica. Dios no va a cambiar porque los hombres encontraron una nueva moda, una nueva corriente de pensamiento, por supuesto que no. El hombre debe adaptarse a la palabra de Dios, a las indicaciones y a las peticiones de su Dios, y nunca al revés, porque de lo contrario vamos a caer en manos del otro, ¿verdad? Del enemigo. Pero vamos a continuar con este asunto de los sacramentales, que como ya vimos, nos sirven para protegernos del demonio. Pero miren que quede claro lo que acabo de leer aquí. Los exorcismos verdaderos, donde sí un sacerdote enfrenta al demonio con un crucifijo en la mano y agua bendita, en la realidad solo lo pueden llevar a cabo muy poquitos sacerdotes en cada diócesis. Aquí en Guadalajara, miren, si hay uno o dos, son muchos los exorcistas, de todos los cientos de sacerdotes que hay. Pocos son los autorizados y deben ser sacerdotes muy especiales. Imagínense ustedes la pureza y la castidad que deben practicar para enfrentarse al demonio y que no se les cuele por ninguna falla, por ningún pecado. Pero recuerden que esto no lo inventó la iglesia. Nuestro Señor arrojó demonios de los endemoniados muchas veces en los 4 evangelios. Miren, no hay un evangelio donde Jesús no arroje demonios de las personas. Y es muy interesante ver cómo para sacar los demonios solo les ordena, amigos. ¿Qué es lo que decimos siempre? Y hay que repetirlo. El diablo no es otro Dios que compite contra nuestro Dios a ver quién es más poderoso. Pues por supuesto que no. El demonio es una criatura más, igual que todas las demás, solo que maligna, malvada, en contra de Dios y tiene poder. Pero miren, ante el Dios hombre se vuelve una criatura insignificante. Si recuerdan, Dios le ordena, sal de ahí, sale el demonio, ¿verdad? Azotando a la persona. Hasta le llegan a reclamar,
Oye, ¿por qué nos estás maltratando antes de tiempo? ¿Por qué nos haces los demonios, eh? Por lo tanto, no son todopoderosos, ¿eh? No les queda más que obedecer a Dios. No sé si recuerden aquel caso del endemoniado de Hazara, el Hazareno, que nadie se atrevía a pasar ni cerquita de donde estaba, donde vivía entre cuevas y pequeñas colinas. Todo el mundo rodeaba mejor para no enfrentarlo porque tenía con pánico a toda la población de aquella comarca. Y miren, Jesús lo enfrenta y dice que todos quedaron aterrorizados como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo se le ocurre? Y ándale, se dan cuenta que Jesús tenía poder sobre ese hombre que todo el mundo temía. Y de hecho le dice, ¿cuál es tu nombre? Y grita el endemoniado, mi nombre es Legión. Fíjense, acuérdense. O sea, no tenía un solo demonio dentro del alma, tenía muchos cientos. Para entender cómo no obra el demonio, puede haber hasta varios en una sola persona, en una sola alma. Y miren otra vez, el demonio criaturita, ¿verdad? Le dice al Dios hombre, oye, permítenos por lo menos entrar en los cerdos y para poder huir de aquí. Y Dios hasta eso les permite, fíjense. Y entonces los cerdos, fíjense, se introducen en los cerdos, lo que quiere decir que también pueden poseer animales, los demonios. Y lo sabemos bien. Y entonces todos aquellos cerdos se arrojan al acantilado y se matan ahí de una manera totalmente, vamos a decir, espeluznante. Dice la Biblia que todos los que vieron aquello mejor se fueron, les dio miedo, lo que vieron. En lugar de decir, ay, Jesús vino y nos salvó, no, hombre, se fueron. Les dio miedo lo que había hecho Jesús. Pero miren, con esto vuelvo a confirmar una vez más, el demonio pues obedece a Dios, igual que todas las demás criaturas, planetas, universo, galaxias, y como debemos obedecerle nosotros. Su máxima creación, a quien hizo a su imagen y semejanza, fíjense, qué valor tan grande tenemos. Pero hemos de hacer solo el bien con ese libre albedrío, ya lo hemos dicho. Si quiero ser de verdad libre, tengo que hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Porque si con mi libre albedrío hago el mal, ya no soy libre, ya soy libertino. Ya me volví contra Dios. Ya me rebelé contra Él y su amor y su autoridad y su paternidad. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 1674 de este catecismo. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etcétera, etcétera. Y miren, esto que estamos viendo es algo de verdad. Y dice aquí el catecismo, el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Recuerden que la palabra piedad no quiere decir compasión. Mucha gente se equivoca. O fraternidad. No. Miren, la palabra piedad quiere decir gusto por las cosas de Dios. Esa es la piedad. Alguien piadoso es alguien a quien le gustan las cosas de Dios. Alguien piadoso le gusta rezar el rosario, le gusta ir a misa, le gusta leer la Biblia, le gusta hablar de Jesús.
Tiene su contrario el impío. Al impío, al que no tiene piedad, es decir, el que no tiene gusto por las cosas de Dios, pues los conocemos todos, ¿verdad? Les decimos ateos, enemigos de Dios, enemigos de la iglesia. Ese es el impío, a quien no le gustan las cosas de Dios. Y estoy seguro, miren, todos lamentablemente tenemos amigos y familiares impíos, pero allá ellos, como lo decimos y lo repetimos, es su libre albedrío, el que está de por medio. Pero continuamos, queridos amigos, con este catecismo de la iglesia, numeral 1675. Estas expresiones se prolongan la vida litúrgica de, perdón, estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos. Habla de las peregrinaciones, las visitas a santuarios, ajustarla a los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Y en efecto, aquí lo que recomienda, por ejemplo, vamos a ir de peregrinación a la Virgen de Guadalupe, pues tratemos de ir el 12 de diciembre, que es en el día en que la celebramos y que, por cierto, incluso obliga a la misa. A eso se refiere, para darle un buen culto y tener una piedad agradable a Dios. Ahora que ya entendemos la palabra piedad, ojalá seamos piadosos, es decir, que nos guste practicar las cosas de Dios, guardar sus mandamientos. Pero continúo la lectura. Numeral 1676. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Miren, ¿a qué se refiere el catecismo? Que el obispo debe revisar estas manifestaciones populares y que no de repente introduzcan en ellas ya entre la bola cosas profanas, hasta imágenes de la Santa Muerte. Miren, son cosas que suceden, ya han sucedido, que en peregrinaciones católicas van peregrinos con la Santa Muerte o con buditas o con pirámides de cuarzo. No, no, pues es el demonio engañando totalmente a la persona. Nuestro culto, ahora sí que me entienden, nuestra piedad deben ser limpios. Mi piedad, es decir, mi gusto por las cosas de Dios debe ser auténtico. Y para comprobarlo debo disfrutar la misa, para saber que ya tengo piedad, disfrutarla paso a paso, minuto a minuto. Les digo yo que me tienen frente a ustedes en esta clase, que fui perverso. Recuerden que yo me convertí a los 33 años. Y durante esos primeros 33 años, yo iba a misa, pero ¿saben qué? Mi mente no estaba en la misa. Mi mente se quedaba fuera, pensando en cosas sucias, en fútbol, en mujeres desnudas. Les estoy confesando, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tenía piedad, las cosas de Dios no me gustaban. ¿Saben por qué iba a misa? Para que me prestara el coche mi papá. Si no vas a misa, no te presto el coche. No, pues voy a misa. Se los confieso. Pero ahora, amigos, después de mi conversión y de mi pancreatitis, 3 meses de hospital y una cirugía de 9 horas, hoy gozo la misa. Dios lo sabe bien. Cada misa la disfruto.
cierro los ojos para participar y conectarme más profundamente. La piedad se siente y cada uno de ustedes lo sabe cuando reza con verdadera satisfacción en el espíritu. Eso es lo que se siente. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Estamos en el numeral 1676. Seguimos hablando de los sacramentales y el culto. Y dice aquí, la religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis viral. Así lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, perdón, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el buen humor, aun en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia al evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses que terminan ahogándolo. Y aquí, esta es la realidad sobre lo que estamos viendo. La devoción popular, surgida, como ya decíamos, de la piedad. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen que vemos, todos los que van ahí están mostrando piedad. Les gustan las cosas de Dios. Mírenlos ahí felices, ¿verdad? Algunos hasta extasiados en este tipo de reuniones. Me ha tocado verlo. Si no, vean la llevada de la Virgen de Zapopan para que vean que es cierto lo que les digo. O sea, esto no lo puede hacer alguien a quien no le gustan las cosas de Dios, que va a andar allá atrás de estos, atrás de, como dicen ellos, de un monigote, perdónenme por la expresión. No, se necesita, como acabo de leer, discernimiento, inteligencia, para captar lo que es de Dios y reconocerlo, y alabarlo y adorarlo aquí en la tierra, como se merece, como debe ser, como deberíamos hacerlo en nuestras vidas. Pero continuamos en la parte número 2, perdón, en el numeral 1677, donde vamos a repasar brevemente un resumen sobre precisamente este tema de las sacramentales. Y leo este pequeño resumen como para retomar bien y recaptar el tema. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Es el numeral 1677. Y luego nos sigue diciendo este resumen. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Y esto está claro. Viene en la Biblia los sacramentales, ya lo hemos dicho desde el Antiguo Testamento. Y por último, en nuestro resumen,
Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de forma variada de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas. Esclareciéndolas a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana en su conjunto. Y en efecto, amigos, ¿a qué se refiere aquí el catecismo? Pues se refiere, por ejemplo, que en cada país se celebran diferentes ciertas fiestas, ciertas celebraciones. En México, amigos, no va a haber una fiesta sin danzantes, una fiesta importante. Y hablo de las grandes fiestas, ¿eh? Como por ejemplo el Día de la Virgen de Guadalupe, el Año Nuevo, todos esos días importantes. Hay danzantes, el Día de la Virgen de Zapopan, el Día de la Virgen de San Juan de los Lagos. En México siempre va a haber danzantes. La iglesia los aceptó. Y miren, vean cómo se visten los danzantes, con sus ropas prehispánicas, pero para adorar a nuestro Dios, con esto que estamos llamando claramente que debemos tener todos, que es este don de que nos gusten las cosas de Dios, que las disfrutemos, que no las hagamos nomás al aventón o caminar como borregos atrás de la gente en una peregrinación, no, sino que en nuestra piedad irle ofreciendo a Dios el sacrificio, el sudor, todo lo que implica la piedad. Miren, ser piadosos cuesta, estarán de acuerdo conmigo. Los piadosos estamos llenos de enemigos, se burlan de nosotros, nos creen inferiores, nos creen locos, que nos dicen, ya ponte a trabajar y deja de creer en ese Dios que no existe, hombre. Cuidado, hombre. La piedad, en cierta manera, nos va a salvar, porque es por el amor a Dios que ayudamos a nuestro hermano. Es por amor a Dios que ayudamos al vecino, al familiar, a cualquiera que necesite nuestra ayuda. Esa es la piedad, ¿eh? Es decir, el bien llevado al hecho, como lo pide Jesús en su gran sermón de la montaña. Todo el que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, ese será, perdón, como el hombre prudente que construirá su casa sobre roca firme. Pero todo aquel que escuche mis palabras, pero no las ponga en práctica, es decir, que no adquiera la piedad, es lo que está diciendo nuestro Señor. Quien se quede nomás de dientes para afuera y no adquiera la piedad, sí, quien escuche mis palabras, si no las ponga en práctica, pues será como el hombre torpe y tontito que construyó su casa en la playa, en la arena de la playa. Llegaron los torrentes, la destruyeron. Miren, estamos hablando de cosas verdaderas. Las reliquias nos llevan a la piedad. Ojalá estemos entendiendo esto. Sí, yo mis reliquias que traigo en mi cartera me hacen sentir piedad. Saco una imagen de San Francisco de Asís y lo beso. ¡Oh, San Francisco, ayúdame, cuídame! Por el amor que le tengo a Dios y confío en que Francisco está con él. La piedad debe ser siempre amor a Dios, amor a las cosas de Dios. Nos deben gustar, las debemos disfrutar y debemos forzarnos a practicarlas también. No, practicar lo que le gusta a Dios nomás cuando nos sentimos bonito, cuando es agradable, no, es siempre. Esa es la verdadera piedad. Hacer lo que le gusta al Padre. Lo que le pidió desde el principio a Adán y a Eva es lo mismo que nos sigue pidiendo a nosotros. Y nada más vean lo que ha ocurrido desde el error de Adán y Eva, nuestros padres, que desobedecieron y vaya desastre se introdujo en la raza humana. Pero
en nosotros está de verdad usar todo esto que estamos leyendo en beneficio de nuestra alma y no usarlos como cosas de chamanes o de brujería, como mucha gente utiliza, por ejemplo, las medallas, aunque sean reliquias. Miren, hay delincuentes que traen medallas de San Judas Tadeo, de sus santos, ¿verdad? Y la pistola fajada con la que ya mataron a varios. Así no, ¿eh? Eso está lejos de ser piedad. Eso es en realidad una acción diabólica, diabólica completamente. Alejada totalmente de Dios y totalmente contrario a la piedad. Totalmente impía es una persona así. Pero queridos amigos, vamos a iniciar, como decíamos, el último tema de esta segunda parte de nuestro catecismo. Y es el final, no solo del tema, sino también de la vida del ser humano. Nos va a hablar aquí el catecismo sobre las exequias cristianas. Artículo 2, numeral 1680. Todos los sacramentos, principalmente, miren, si hay algo de lo que debemos tener certeza, queridos amigos, y no debemos tener ninguna duda, es de que algún día vamos a morir. Eso no hay duda. Dice nuestro Señor Jesús, estén listos porque la muerte llega como un ladrón sin avisar. ¿Qué debemos buscar a toda costa para cuando llegue ese momento que no sabemos cuándo llegue? Tener piedad, ser piadosos, que nos gusten y disfrutemos las cosas de Dios. Una cosa está unida a la otra. Pero dice aquí, todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Recuerden que lo decimos en el credo, en todas las misas, pero con el fin de que Dios nos lo vuelva realidad. Pero nos lo va a volver realidad si somos piadosos. Ya vamos entendiendo las palabras. Los impíos no entran al reino de Dios, ¿eh? Ninguno. Está claro. Todos los libros del Antiguo Testamento condenan al impío a la perdición eterna. Porque fue una decisión personal rechazar a Dios con todo su amor, su bondad, su misericordia, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Fíjense, y el ateo, el impío, rechazan todo eso de Dios y aparte se burlan de él y afirman que no existe y están respirando. Miren, es una contradicción gigante. Pero sí es el ser humano, ¿eh? Por eso es que hay maldad en el mundo, porque el hombre mal utiliza, insistimos, su libre albedrío. Pero tenemos que recordar que cuando llegamos a este momento, tendremos que darle cuentas a Dios de cada palabra, de cada ofensa, de cada mala obra, de cada pecado. Y también nos va a retribuir si llevamos alguna ofrenda en las manos que le haya sido agradable de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero miren, la piedad alcanza hasta ahí, el día del juicio. Dios sabe quién tiene piedad cuando se enfrenta a Él en su trono definitivo. Nadie lo puede engañar. Y dice, queridos amigos, la última Pascua del cristiano. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor, como lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y en efecto,
Si resucitamos para la vida eterna, esto es lo que va a ocurrir. En realidad nos vamos a liberar de este mundo. Que estarán de acuerdo conmigo, queridos amigos, que es pesado. La vida es dura. No es nada fácil. Tenemos que tener una mente fuerte, un espíritu sano. Como vemos aquí, un espíritu piadoso para enfrentar la vida con tantas dificultades, con tantos problemas de cada día, desde el tráfico hasta problemas económicos, problemas de salud, problemas con personas, todos los días. Esa es la vida. Pero, miren, entre más piadosos seamos, más armas vamos a tener para enfrentar todo esto y vencer al final. ¿Qué es lo más importante? No que tengamos problemas, porque nunca vamos a dejar de tener problemas mientras estemos respirando, sino lo importante es resolver nuestros problemas, vencerlos. Eso es lo importante en la vida. Hay un dicho por ahí muy bonito que dice, las personas con éxito en la vida no son las personas sin problemas, son sencillamente las personas que han sabido resolver sus problemas. Y eso es lo que deberíamos hacer, queridos amigos. Resolver nuestros problemas para algún día entregar nuestro cuerpo en paz al Señor. Pero sigo leyendo numeral 1682. El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino, anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Recuerden que al comulgar tenemos una promesa que nos dio Jesús, que nos dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí el catecismo. Por eso vale la pena comulgar. Deberíamos matarnos por comulgar a donde vayamos a misa. Uno ve templos llenos de gente y bien poquitos comulgan muchas veces. Como si no fuera algo importante en la misa, ¿verdad? Como si comulgar en la misa fuera una opción. No importa, hombre, si comulgan. No, cuidado. Una misa sin comunión es como una boda sin probar el banquete de bodas. Y no va a estar ahí viendo, ¿verdad? Cómo los demás banquetean y beben. Es lo mismo. Toda persona que no comulga cuando va a misa está cometiendo una injusticia con Dios, lo está despreciando. Le está diciendo, no creo en eso que dijiste de que tu carne y de tu sangre. No, mejor me quedo aquí en mi banca y me quedo con mis pecaditos porque no quiero confesarlos. Esa es la actitud de muchísimas personas, queridos amigos. Pero aquí la iglesia a través del catecismo nos instruye de una manera perfecta y sigue diciendo aquí, numeral 1683, con la Eucaristía, dice, y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, como ya decíamos. Aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial, es decir, la túnica blanquísima y purísima con la que se entra al cielo. Sigue diciendo el numeral 1683. La iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su camino para entregarlo en las manos del Padre. La iglesia ofrece al Padre en Cristo, al Hijo de su gracia, y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda
es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que proceden y que siguen son sacramentales. Y esto es una realidad, queridos amigos. Son todavía sacramentales todo esto. Seguimos en el mismo tema. También la bendición al final del cuerpo, vamos a decir, del féretro. Todo eso siguen siendo sacramentales. Y en la despedida final de cada quien, ojalá nos toque que nos despida con una misa de cuerpo presente. Pero sigue diciendo, por último, la celebración de las exequias. Numeral 1684. Y nos dice el catecismo. Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aun en lo referente al color litúrgico. El ordo exicorium o ritual de los funerales de la liturgia romana propone 3 tipos de celebración de las exequias, correspondientes a 3 lugares diferentes. Y dice aquí, el ordo exequiarum o ritual de los funerales de la liturgia romana propone 3 tipos de celebración de las exequias, correspondientes a 3 lugares de su desarrollo, que pueden ser, fíjense, la casa, la iglesia o el cementerio. Esto, la verdad, hay que tomarlo en cuenta. Se puede llevar una misa de difunto en la casa del difunto, si lo autoriza el obispo siempre. Y las misas en los cementerios, pues cada vez son más comunes. La mayoría de cementerios tienen ya su capilla para estas ocasiones. Y estos son los 3 lugares donde puede celebrarse una misa de difuntos, como decimos. Y dice aquí, y según la importancia que les presenten la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende 4 momentos principales. Primero, la acogida de la comunidad. El saludo de fe abre la celebración. Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consolación. En el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo es la esperanza. La comunidad orante que se reúne espera también la palabra de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad o el aniversario, el 7º o el 30º día, es un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado. Y nos sigue diciendo, amigos, sobre este gran misterio que nos va a ocurrir a todos, que es el de la muerte. Dice el libro de la sabiduría que en ese momento Dios va a cortar una hebra de plata que une al cuerpo con el alma, con el espíritu, con la mente, y se van a separar. Y entonces el alma va a subir ante Dios al juicio personal y el cuerpo va a bajar a la tierra, a formar parte de ella otra vez, tal cual. Pero segunda parte, miren, que debe formar parte de este asunto de la despedida y la celebración litúrgica. La comunidad orante
que se reúne espera también las palabras de vida eterna. Ah, perdón, ya lo había leído. Segunda parte, numeral 1688. La liturgia de la palabra. La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta cuanto que la asamblea allí presente pueda incluir fieles poco asiduos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos. La homilía en particular debe evitar el género literario del elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. Y en efecto, son indicaciones para el celebrante de este misterio tan grande. Numeral 1689. El sacrificio eucarístico. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Así celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él. Como ya decíamos, después de la muerte, pues seguimos ofreciendo misas, oraciones, rosarios por nuestros queridos difuntos. Pero vamos a terminar ya esta segunda parte del catecismo, amigos, con el siguiente pasaje, numeral 1690, precisamente de nuestro catecismo. San Simón de Tesalónica, un gran santo de los primeros siglos, definió un poco esto de la despedida, el adiós. Y fíjense, qué interesante. La palabra adiós, yo no la había comprendido hasta que la vi aquí en el catecismo. ¿Qué quiere decir la palabra adiós? Pues eso, adiós, es decir, hacia Dios. Que te vayas hacia Dios. Adiós, vayas. Miren, se quedó para siempre el adiós. Y dice este gran santo, el adiós al difunto es su recomendación a Dios por la iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso del adiós al difunto. Y en la tradición bizantina de Oriente, en las iglesias ortodoxas, normalmente se besa el rostro, la frente del difunto. ¿Para qué? Para despedirlo. Y dice San Simeón de Tesalónica, con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos, pues todos, recor- perdón, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. Fíjense qué bonito. Y es lo que esperamos de nuestros difuntos. Volverlos a ver algún día. Ya no aquí en la tierra, por supuesto, es imposible. Dice, no nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él. Estaremos todos juntos en Cristo. Y queridos amigos, ahí termina esta segunda parte
del catecismo en nuestra clase de hoy. Algún día enfrentaremos este día. Más vale que lleguemos preparados a él. ¿Y cómo llegamos preparados? Cada día viviendo el evangelio, cada día viviendo piadosamente. Ya entendemos la palabra. La piedad debe ser parte de mi vida de cada día. Desde la mañana hasta la noche debo ser piadoso, es decir, me deben gustar las cosas de Dios, me debe gustar ayudar, me debe gustar orar por el otro, me debe, me debe gustar la oración, el rezo, la misa, etcétera. Bien, pues ahí le dejamos, amigos, por el día de hoy. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios creador trinitario que es tan bueno con nosotros, en su Santísima Trinidad y en su generosidad y su divina providencia. Vamos a agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros desde crearnos y luego sostenernos y luego alimentarnos, vestirnos y protegernos. Muchas gracias, Señor Padre, por eso. Y vamos a ofrecerle, amigos, también de nuestra parte lo mejor de nuestra vida, que es lo menos que podemos ofrecerle a Dios. Amar a todos los demás sin importar quiénes sean. Y decimos que si amamos al Padre, debemos amar a todos sus hijos, a todos, porque no le va a gustar para nada que golpeemos o maltratemos a alguno de sus hijos, pues obviamente no. Vamos a ofrecerle entonces lo mejor de nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los cuide y los proteja de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches a Que todos. Dios los bendiga con sus familias. Muchas gracias. Gracias. Bonita noche para todos. Bonita Gracias, noche, maestro. bendiciones. Gracias Noches. igualmente para todos. Buenas noches, bendiciones. Adiós. Dios los bendiga. Gracias a Gracias, todos. maestro. Buenas Igualmente, noches. maestro Jaime, Gracias. Muchas bendiciones para todos.